La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Yo diría que yo no creo en la ficción. Para mí la ficción me ha demostrado que no es más que una parte de mi vida. No creo en los imposibles, no creo en estas cosas de que, ay, me inventaste esta historia para que yo creyera. No, vos tenías necesidad de creer también. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez, soy de Buenos Aires, Argentina, nacida allá. Como siempre digo, nómade, así que no puedo quedarme mucho tiempo quieta en un solo lugar. Soy cuentacuentos y escritora. Yo diría que me asumo después de haber hecho un trabajo de investigación que hice en Argentina, que fue un trabajo de investigación de campo, que se llama Caminando Cuentos. Es un trabajo que, bueno, llevó mucho tiempo de preparación en cuanto a la investigación previa y trabajo de campo en sí durante un año que yo estuve con mi mochila de pueblo en pueblo por todo el país, buscando qué es lo que la gente cuenta naturalmente y por qué tiene la necesidad de contarse, qué pasa con uno cuando cuenta su historia y qué pasa cuando no, cuando estamos silenciados obligatoriamente o porque elegimos estar silenciados, ¿no? Y bueno, y ese año yo siento que para mí fue una bisagra porque hasta el momento yo era la cuentacuentos que se subía a un escenario y contaba un cuento o armaba un espectáculo o iba a una escuela a contar. Pero después de eso no solo cambié como cuentacuentos, sino que cambié como persona. Yo no sé si tiene que ver específicamente con el caso nuestro. Argentina vivió un periodo de dictadura militar muy serio y en ese momento no se podía hablar de nada. Y había muchas cosas. Una cosa era no poder hablar de nada y otra cosa era hasta cuidarse con quién hablaba y de qué hablaba, ¿no? Yo siento que eso marcó muchas generaciones, muchas. Yo era adolescente cuando vivimos ese periodo, pero noto que quedó como una impronta en la gente más grande que yo y de mi edad, muy seria, ¿no? Muy de tener la necesidad de contar su historia, inclusive en momentos de buscar privacidad. De hecho, yo tenía un esquema de trabajo que era llegar a cada pueblo y siempre había un lugar que me invitaba a contar, como una biblioteca, una escuela, hospitales, cárceles. Pero después me pasaba que en realidad yo llegaba a un lugar y no sé, me tenía que ir a otro pueblo. Y en ese momento, en una de esas yo me quedaba en la central de autobuses esperando el micro para que me llevara y se me sentaba alguien al lado y era también recopilar información de esa persona. Ni bien yo decía lo que estaba haciendo, era como que le brillaban los ojos a la gente y empezaba a contar. Y muchas veces contaban cosas realmente muy guardadas, muy privadas, y viví situaciones muy lindísimas por un lado y muy fuertes y muy dolorosas por otro, ¿no? Y hubo gente que concretamente me dijo, yo sé que le cuento esto a usted porque no la conozco y no la voy a volver a ver nunca más. Tengo una amiga que se llama Isabel. Isabel vive en España, en Murcia. Y parece que las dos en algún momento tuvimos la misma duda. Las dos nos preguntábamos cómo será el cielo. Pero no el cielo que vemos todos los días, no, el cielo. Ese cielo en el que algún día vamos a llegar, o no, no sé. Bueno, el eslogan de ese trabajo fue volver a escuchar, ¿no? Y una de las cosas inclusive que después yo trabajé con compañeros míos, o sea, con pares míos, narradores también, era esto, ¿no? De que éramos nosotros los cuentacuentos los primeros que teníamos que aprender a escuchar. Si yo no escucho, va a llegar un día que también me voy a vaciar de historias.
La verdad, yo no tengo como recetas. Yo cuento todo tipo de historias. Me animo a contar historias inclusive infantiles para público adolescente o adultos, obviamente cambiando el lenguaje y una serie de cosas, y contarles a ellos historias de todo tipo. Lo único que yo no cuento es terror, pero porque yo no me siento identificada con con eso dentro de la literatura. Pero si no, realmente no tengo una receta para elegir el cuento. Sí me pasa que, excepto sea un espectáculo programado con un título, con un tema específico, pero si no, yo me tomo el tiempo de llegar al lugar, verlos, sentirlos y decir, voy a contarles este cuento u otro, y en general no me ha fallado. Y aunque era un hombre viejo, como de... ¿qué tendría? 40 años, más o menos. Pueden reírse. Yo tengo un poco más en este momento. Pueden reírse. De unos 40 años, hombre gris, y los hay, un día decidió cambiar su vida. Yo cuando empecé a contar cuentos siempre decía que no, que yo no tenía ninguna intencionalidad y que los cuentos, yo no iba a poner en un lugar de sanadora desde los cuentos, pero a medida que fueron pasando los años y que yo me fui como relajando más, ¿no?, en esta profesión, definitivamente tengo la certeza de que las historias sanan, nos sanan a todos, me sana a mí el contarla, ¿no?, el contar tu historia. Entonces, cuando uno se hace cargo de eso, cuando uno lo siente, porque luego vio un resultado de eso, ya está. Pero no es una cosa programada, es una cosa que ocurre naturalmente. Es esta necesidad de contar. Yo creo que una de las cosas de tantos experimentos horribles genéticos que se habrán hecho, se trabajó mucho con el tema del sueño, pero hacer que una persona no hable y no cuente nada durante meses o años, esa persona se va a perder igual que una persona que no haya dormido durante 3 días, ¿no? Es muy necesario. Tiene que ver con lo humano, el poder contarnos, el poder decir quiénes somos, de dónde somos, por qué hacemos esto. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.